Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les habla el docente Jorge Armando Ochoa de las Unidades Tecnológicas de Santander, asignatura Análisis de Integridad de Equipos, noveno semestre de la carrera de Ingeniería Electromecánica. El día de hoy el tema que nos abarca es iniciación a la estrategia RCM. Debemos analizar el origen y la normatividad relacionada. Todo surgió a través de un reporte escrito por dos señores estadounidenses de apellido Knowland y Heap, publicado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica en el año de 1978, relacionado con algunos criterios y factores de costos en el sector de aviación. Y existen dos normas actuales, la SAE-JA 1011 y la de 1999 y la SAE-JA 1012 del 2002. En esta norma, o en estas dos normas, se relacionan criterios que debe satisfacer una metodología. RCM, de acuerdo a sus siglas traducidas al español, trata del mantenimiento centrado en confiabilidad. Es una técnica utilizada para elaborar, para diseñar un plan de mantenimiento en un área industrial. Pero adicionalmente también da algunas pautas y ventajas de importantes técnicas utilizadas también para el seguimiento y control de actividades de mantenimiento. Una estrategia muy común es la valoración de acuerdo a estándares de diseño y de construcción. Todo lo que tiene que ver con fabricantes, construcción de equipos, instalaciones, etc. La historia data, como les mencionaba, acerca del área de aviación. Los sectores de aviación en Estados Unidos tienen una situación bastante compleja de costos derivados a la sustitución sistemática de piezas, amenazaba obviamente la rentabilidad de las empresas, generaba algunos criterios que en muchos aspectos eran inconcebibles, no se podían cuantificar o delimitar, no se podían incluso controlar porque no se tenía claro la relación que había entre la disponibilidad y la fiabilidad de los equipos. Existen tres objetivos de la estrategia RCM. Una es a formular la estrategia de gestión de activos fijos. Es decir, cuando yo hablo de gestión estoy hablando de planear, de hacerle seguimiento, de controlar, de saber qué hacer con mis activos, cuál es mi ciclo de vida, los costos relacionados, absolutamente todo. Esto lo vamos a mencionar más adelante. Y adicionalmente tenemos dos objetivos más que tienen que ver con la fiabilidad de la instalación y la disponibilidad de la planta. Esto de manera grupal, uniéndolas de manera mancomunada y relacionándolas obviamente, me llevan a tener confianza en lo que yo tengo instalado, que van a funcionar con los parámetros operativos adecuados, que van a trabajar de forma clara, que van a estar en los tiempos que yo deseo, que va a tener calidad. Esto es muy importante para conseguir nuestros objetivos. Existen también algunos enfoques que serán necesarios sin duda revisar a través de ese diseño del plan de mantenimiento. Una son las modificaciones que son necesarias para llevar a cabo la instalación. No toda la falla está relacionada con equipos. Eso también tiene que ver con que la instalación, los diseños pueden no ser suficientes, necesarios o incluso pueden ser inadecuados para la solución que yo deseo obtener. También existen la importancia de conocer, de manejar y de tomar como base, como apalancamiento para ese plan de mantenimiento, los procedimientos operativos y de actividades de mantenimiento específicas. ¿Por qué? Porque yo debo asegurar el paso a paso, el condicionamiento de las actividades, las medidas para minimizar las consecuencias. Yo no solamente debo tener en cuenta lo que está fallando, cómo falló, sino también qué ocasiona, porque esto me lleva a mí a un análisis económico. Y la disponibilidad de stock de repuestos por criticidad. Es decir, yo debo garantizar unos repuestos para cambiar de manera inmediata, reduciendo tiempos de operación o incluso tiempos de indisponibilidad, es decir, equipos fuera de línea
que tuvieron alguna falla, yo no esperar 3, 4 semanas, 2, 3 meses para que llegue un repuesto, porque no reconocí que este elemento era crítico para que el equipo siguiera funcionando. Por esto, existen 3 tipos de fallas: crítico, importante y tolerable. Crítico es que si se daña, deja por fuera de línea el sistema o el equipo. Es decir, en un corto o mediano plazo genera una afectación económica grande. Importante es porque ya no es un corto plazo, sino un mediano y largo plazo. Es decir, puede seguir funcionando con una temperatura alta, con una duración diferente, con algunos parámetros por fuera del funcionamiento normal, pero que si esto sigue trabajando de esa manera, puede ocasionar una falla grave. Y lo tolerable es que si falla, es posible que no afecte de manera total o parcial el sistema, puede seguir funcionando, no significa que no lo tengamos en cuenta, es importante, porque nada puede funcionar de manera subestándar. El objetivo fundamental de la metodología RCM es que todo funcione como un relojito. Por esto, para analizar las fallas, se debe revisar 6 cuestionamientos. 1. Primero, saber cuáles son las funciones y los estándares del sistema. Es decir, yo debo conocer mi sistema, debo saber cómo funciona, qué normas se utilizan, cómo se rige, absolutamente todo. Luego vendría analizar la falla, saber las causas y obviamente las consecuencias. Esos son 3 aspectos muy importantes. No simplemente hacer como siempre en nuestras vidas cotidianas o en cualquier lugar de nuestras actividades. Se daña algo, lo quitamos, lo reemplazamos y listo. No, aquí hay que analizar el por qué pasó y qué pudo haber ocasionado. ¿Qué ocasionó? ¿Qué más pudo haber ocasionado? ¿Cuánto me va a costar? Pero también cómo evitar que esa falla ocurra. ¿Por qué? Porque yo debo saber qué estrategias de control debo utilizar. ¿Qué debe hacerse si no es posible evitar fallas? Hay fallas que por el funcionamiento natural, por la operación, es algo que se nos sale la mano, es algo normal del ciclo de vida de un activo, que las cosas fallen. Nosotros quisiéramos que todo fuese infinito, pero desafortunadamente no es así, al menos no por mucho tiempo. Por esto es importante tener un as bajo la manga. Existen 8 fases de la metodología RCM que establece todos los criterios, los parámetros, los soportes documentales, cada una de las actividades, es decir, el paso a paso para que esta metodología llegue a un fin exitoso. La fase 0 es la codificación y listado de componentes del sistema. La fase 1, el estudio detallado del funcionamiento del sistema, es decir, la fase 0 es gestión de activos. La fase 1 es funcionamiento y estandarización, que es lo que hablamos del primer cuestionamiento de las fallas. 2, determinación de fallos funcionales y técnicos. 3, determinación de modo de falla. Aquí la 2 y la 3 tendría que ver todo con fallas, causas, consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo los modos de fallos, porque estoy agrupando las fallas. Estudio de consecuencias, modos de fallos, determinación de medidas preventivas, es decir, la fase 4 y la fase 5 tiene que ver con qué puede haber pasado, qué pasó y qué pudo haber pasado. Pero también no solamente es saber las medidas de control preventivas, sino también agruparlas para no verlas de manera individual. En muchas ocasiones una va de la mano con otra y es importante saber relacionarlas. Y finalmente la puesta en marcha de dichas medidas, porque si todo se planea, se deja escrito, se analiza, debemos llevarlo a un fin adecuado, es decir, aplicarlo en cada una de mis actividades, en mi programación, asignarle recursos. El ciclo RCM tiene que ver con los elementos que hacen parte de esta metodología, que deben cumplirse uno a uno y que adicionalmente permiten que esos objetivos de diseño y de aplicación de plan de mantenimiento se dé como yo lo planeé. Equipo de trabajo es una definición de los recursos, definir el contexto, delimitar a lo que yo quiero aplicar, qué voy a analizar, que sería la siguiente fase, análisis de modo y efectos de falla. Un árbol lógico donde yo relacione las fallas, los contextos, cada una de las estrategias, cada uno de los componentes. Y finalmente la mejora continua, que hace parte de una condición esencial dada por la normatividad.
Es por eso que, por ejemplo, para la primera fase que les hablaba de gestión de activos, está normatizado por la ISO 55000, tiene 8 fases. Básicamente fases de planeación, jerarquización, es decir, listados, saber la relación entre los componentes, saber cuál es mi componente principal o activo principal, empezar a desglosarlos, analizar las debilidades, diseños y aplicación de programas de mantenimiento, evaluación y control y ejecución de las actividades, los análisis de ciclo de vida a través de sus costos, valoraciones económicas, y la fase 8, que es la implantación del proceso de mejora continua, porque de igual manera hace parte de una norma y es necesario cumplirla. Es por esto que la definición de activos me lleva a 2 cosas. Una, de manera general, que es un bien, un servicio con capacidad de funcionar, es decir, funciona, hace parte de sistemas, es operativo, y que obviamente aplicado en las actividades del negocio tiene un beneficio socioeconómico específico. Es decir, es algo que se compra, algo que invierte en la empresa, que va a tener un recurso que va a generar un beneficio funcional. Y según la norma NIF, la norma contable, un activo es considerado como un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Es decir, yo debía haber planeado, debía haber invertido a través de una necesidad, un requerimiento puntual, contractual puede ser, y del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos. Cada empresa tiene la potestad para definir a través de una matriz, de un listado de activos fijos, saber qué elementos son sus principales generadores de beneficios, es decir, de recursos económicos. El costo de ciclo de vida de lo activo, entonces, es la cuantificación de la totalidad de gastos. Estos gastos pueden ser costos directos o indirectos, fijos o variables, pagados por a lo largo de su vida útil, es decir, cómo a través de la vida útil del activo yo puedo relacionar todos los costos asociados al mismo. Obviamente a través de unas fases, ¿no? De un ciclo, como lo menciona el título. Y esto incluye, pues obviamente, los costos generados en todas las diferentes etapas. ¿Cuáles etapas? Entonces tendríamos 5 etapas: diseño, construcción, selección e instalación. Esto hace parte de la mantenibilidad. Operación, reacondicionamiento y reciclaje. Reciclaje sería ya dar de baja al activo después de cumplir su ciclo de vida, que hace parte de la gestión del mantenimiento. Es decir, a través de el inicio de la operación, yo doy pie a que el mantenimiento se pueda permitir. Desde la selección e instalación hasta dar de baja al activo es lo que yo llamo un entorno de análisis. Pero todas estas etapas deben tener un enfoque técnico, económico y social. ¿Por qué? Porque yo debo garantizar aspectos técnicos, debo reconocer costos, inversiones, estados financieros y obviamente pues digamos condiciones sociales, porque recuerden que todo proyecto genera un beneficio a los empleados, al cliente final y a las personas que están relacionadas con la organización. Si yo cumplo con estas etapas a cabalidad, voy a optimizar el costo del ciclo de vida, voy a garantizar que el activo dure más, funcione de mejor manera, obtenga mayores beneficios. Esto pues obviamente me lleva a que tomar decisiones de acuerdo al costo de ciclo de vida es sin duda fundamental. ¿Por qué? Porque me va a permitir saber cuándo y qué tipos comprar, cómo optimizar, qué rediseños aplicar, cómo voy a programar las actividades de mantenimiento que me generarán o me garantizarán perduración en el tiempo de estos activos, repotenciación y pues ya la sustitución de los activos al final del ciclo de vida. Es así que existen algunos análisis complementarios. Uno es lo que mencionamos en la metodología RCM: confiabilidad, disponibilidad, 2 objetivos fundamentales de esta metodología, y la mantenibilidad, que obviamente me garantiza que el equipo esté funcionando. Y 2 tipos de análisis: económicos, fundamental para la organización, importante para saber cuánto invierto, qué costos me llevan y cuánto voy a ganar, si es conveniente. Y adicional, el análisis de riesgos, porque recuerden, toda actividad industrial requiere de analizar riesgos locativos, funcionales, operativos, al ser humano, a la imagen de la empresa, a su entorno. Debo saber a qué me estoy enfrentando. Cada elemento, a través de su potencial como peligro,
pero esa iteración bajo la probabilidad de que algo pueda ocurrir, que sería un riesgo. Ahora bien, dentro de esta gestión de activos existen algunos análisis complementarios que son sin duda fundamentales en la estructura del funcionamiento adecuado y relacionándolo con la metodología RCM. El primer análisis sería confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Si ustedes logran identificar, son objetivos de la metodología RCM. Pero además existen dos análisis, económico y riesgos. Si yo no evalúo la factibilidad, la inversión, las tasas de retorno, la disponibilidad de recursos y todos aquellos aspectos financieros y económicos y contables que influyen en todas las fases de la gestión de activos y gestión de mantenimiento, no podría incurrir en el cumplimiento de los objetivos. Y el análisis de riesgos me permite asegurar las condiciones, no solamente del equipo, sino también de la instalación, de la empresa, del medio ambiente e incluso de todos los factores que están en el entorno de las actividades. Aplicaciones de análisis. Básicamente es necesario contemplar que esto es fichas de ajedrez. Esto es un rompecabezas. No podemos tomar fichas individuales. Es necesario revisar la disminución de costos, pero aumentando la eficiencia, la calidad, haciendo las cosas de la mejor manera posible, con los mayores tiempos de operación y menores tiempos de mantenimiento. Siempre generando confianza no solamente en las personas que interactúan con los equipos, sino con las personas que interactúan con los productos finales, es decir, el cliente final. La evaluación y comparación de diseños alternativos. Hay que tener plan B. Es necesario revisar qué otras estrategias se pueden incluir para que esto funcione. Viabilidades económicas, como les mencionaba, el análisis financiero y contable. Proyectos de optimización de costos operacionales. Todo apunta que es una combinación operación y mantenimiento. Pero el mantenimiento no es más que la protección que requiere la operación para que se obtengan los resultados. Y la evaluación y comparación de estrategias de uso, operación y mantenimiento. Como les digo, a veces nosotros nos centramos en solamente criterios que en muchas ocasiones son irrelevantes o que no son completamente compactos. Por eso se debe detallar, y cuando hablo de detallar es analizar de forma adecuada. Además, existe la evaluación, comparación de reemplazo, rehabilitación y desincorporación. Recuerden que la última fase de la gestión de activos habla de esa desincorporación, de ese decomisionamiento, de ese retiro o dado de baja del activo una vez cumple el ciclo de vida. Pero ¿qué queremos? Que ese último punto, ese extremo, se lleve un poco más en el tiempo. Y ese poco más en el tiempo depende de ¿qué? De la gestión de mantenimiento. Por eso la optimización y la asignación de recursos para las actividades de mejora de equipo habla de los rediseños, de las reasignaciones, de cómo repotenciar mis sistemas, pero sin necesidad de generar fallas de integridad de mis equipos. Es decir, que el equipo trabaje en condiciones óptimas. Y planificación financiera a largo plazo. En muchas ocasiones las empresas proyectan gastos o inversiones con valores completamente estáticos y no tienen en cuenta que existen algunos factores internos o externos que pueden cambiar y que eso genera obviamente una falla de planeación. Notas relevantes. Hablamos de un intervalo entre 60 y 80% de los costos en producción, es decir, más del 60% corresponde a la producción. Pero si nosotros generamos sobrecargas por costos de mantenimiento,
Esto hace sin duda que la empresa empiece a dudar, a generar otro tipo de estrategia para solventar sus actividades. Los estándares, por ejemplo, contables, son muy importantes porque son normas que permiten contemplar y regir cada uno de los elementos esenciales para el control de costes. Hablamos de la ISO 15663, la IEC 60300, la NORSOC 0CR y la CARP. Para el sector industrial vamos a contemplar la ISO 15663 y la NORSOC. Ya la vamos a visualizar en el siguiente slide. Pero esto, unido con la reducción de costos operacionales y cuáles son las posibles fallas o los problemas que pueden incurrir desde la fase de construcción y diseño, será siempre nuestro objetivo, nuestra luz al final del camino. Veíamos que la categorización de costos se divide en tres partes de acuerdo a las dos normas. La ISO 15663 habla de la división de CAPEX, OPEX e impacto a las ganancias. CAPEX, por sus siglas, son costos de capital. ¿Qué significa capitalización? Inversión. Inversión a la organización a través de proyectos, es decir, consecución de nuevos activos. Pero si son activos ya en funcionamiento, operativos, hablamos de un OPEX, es decir, costos operativos, costos directos o indirectos de la operación y del mantenimiento. Y el impacto de las ganancias, que estamos hablando de qué puede influir en esa tasa de retorno, en esa rentabilidad que se obtiene a través del beneficio del funcionamiento. La NORSOC tiene las mismas clasificaciones, pero mire, noten esta pequeña diferencia. Existe la división para el índice de costos de horas hombre y costos de repuestos materiales consumidos, la división de mantenimiento, correctivo, preventivo y servicios. ¿Cuál es más o cuál es menos importante? Las dos aplican. Generalmente la normatividad que rige las actividades lo establece la organización. Igual son dos normas vigentes y aplicables. Existen algunos problemas para determinar el costo real del activo. Por ejemplo, costos de operación poco visibles, pruebas, algunos rediseños, acondicionamientos, algunas actividades que posiblemente no son rutinarias y que en muchas ocasiones a través de la planeación no se identifican adecuadamente. Factores de costos aplicados incorrectamente, tienen que ver con el aspecto financiero y contable. Procedimientos contables de mala aplicación. Es lógico que nosotros a través de nuestra profesión reconozcamos o al menos aprendamos a reconocer todos los criterios técnicos, o al menos la mayoría. Pero sí es importante que esto, al ser un juego de fichas, necesitemos el apoyo de muchas áreas administrativas, financieras y contables. Por eso es importante tener un recurso adecuado de acuerdo al ciclo de la metodología RCM. Recuerden, recursos. Políticas presupuestarias poco flexibles. Si yo no garantizo que todo se rija a través de las políticas cambiantes actuales a nivel mundial y nacional, es posible que cualquier tipo de planeación fracase. ¿Por qué? Porque existe devaluación de la moneda, existen procesos inflacionarios que son muy variables y fluctuantes. Además, y como último resultado, lo que se espera en la gestión de activos es tener un perfil de costo completamente claro, donde yo identifique las actividades y los costos relacionados a lo largo del ciclo de vida del activo. Relacionar cada actividad de manera categorizada, de tal forma que yo pueda en grupos, en divisiones, identificarlas y asociarle los costos. Establecer actividades de factores apropiados al costo de valor, pero constante en la moneda. Es importante tener en cuenta que las tasas de cambio influyen bastante en el análisis contable. Si yo proyecto a un corto o mediano plazo, mi proyecto debe depender única y exclusivamente de la necesidad o del ciclo de vida.
¿Por qué? Porque recuerden que un activo fijo depende de todo el funcionamiento de mi sistema, pero también de su condición propia. Puede que el ciclo de vida dure 10 años, pero mi operación va a ser de 20. Yo no puedo proyectar solamente el ciclo de vida a un solo equipo, sino a todo el ciclo de vida de mi sistema. Agradezco su atención, les deseo un excelente día, Dios los bendiga. Muchas gracias.